Segunda parte del capítulo 6 de Zacarías. Una vez vistos los carros de guerra salir de entre las montañas de bronce, continuamos con el versículo 4. ¿Y qué son estos, mi señor?, le pregunté al ángel que hablaba conmigo. Imagina por un momento la escena. Zacarías está de pie frente a una visión aterradora. Acaba de ver salir carros de guerra, enfermedades y crisis de entre las montañas. La reacción natural de cualquier ser humano sería el pánico, la huida o la parálisis. Pero Zacarías hace algo que cambia el destino de la profecía. En lugar de correr, se detiene y hace una pregunta. ¿Y qué son estos, mi señor?, le pregunté al ángel que hablaba conmigo. Puede parecer una frase de transición, pero es el momento más importante de la batalla mental. Aquí, el profeta nos enseña cómo pasar de ser una víctima de la historia a ser un guerrero espiritual. 1. El poder de la duda radical. Lo primero que notamos es que Zacarías no acepta lo que ve sin cuestionarlo. En el análisis de la conciencia, esto se llama duda radical de lo externo. El profeta ve la maquinaria de guerra, los carros rojos y negros, pero se niega a asumir que son normales o accidentales. Al preguntar, ¿qué son estos?, Zacarías está presionando el botón de pausa en la película de terror. Si miramos la raíz del idioma original, la palabra que, ma, tiene una conexión numérica y vibracional con la palabra hombre, Adam. Esto nos dice que, al preguntar, Zacarías recupera su humanidad. El animal solo reacciona al miedo. El humano consciente pregunta por el origen del miedo. Esta es la lección. No puedes luchar contra lo que no entiendes. Zacarías se está quitando la viga, la ceguera, de los ojos para identificar a su enemigo antes de actuar. 2. El diálogo interno. ¿Dónde está el ángel? Aquí hay un secreto hermoso oculto en la preposición hebrea. La traducción dice que hablaba conmigo, pero el original dice literalmente el ángel que hablaba en mí. Vi. Esto transforma la escena por completo. Zacarías no está buscando respuestas en un gurú externo, en las noticias o en una institución. Se está dirigiendo a su intuición divina, a esa conexión directa con Dios que reside dentro de su propio espíritu. Zacarías nos enseña que, cuando el mundo exterior se llena de carros de guerra, caos, noticias alarmantes, crisis, la única respuesta veraz vendrá de esa voz suave que habla dentro de ti, no fuera. 3. La trampa de la autoridad, la advertencia. Sin embargo, debemos ser astutos. Hay una voz crítica en nuestro análisis, la perspectiva de la cautela, que nos advierte sobre la segunda parte de la frase «mi señor». Al usar este título, Zacarías está reconociendo una jerarquía. El lado positivo reconoce que la historia no es un caos, sino que está administrada por fuerzas superiores. No es ateísmo ni casualidad, es un plan. El peligro. Al llamarlo Señor, existe el riesgo de la sumisión ciega. El sistema a veces usa ángeles, intermediarios, expertos, líderes religiosos, para decirte qué pensar. Por eso la pregunta es tan vital. Zacarías se somete, sí, pero exige una explicación. No se conforma con ver el desfile, quiere ver los planos del arquitecto. La conclusión del versículo 4. Este versículo es el puente entre la ignorancia y la revelación. Para la historia secular, una guerra es solo gente matándose, y una crisis es solo falta de dinero. Pero para Zacarías, que se atrevió a preguntar, ¿qué son estos?, esos eventos están a punto de ser desenmascarados como espíritus y fuerzas invisibles. El profeta ha hecho su parte. Ha observado, ha dudado de la apariencia y ha buscado la verdad en su interior. Ahora, el cielo está obligado a responder. Siguiente paso. Zacarías ha hecho la pregunta del millón. Ahora, en los versículos 5 y 6, el ángel le va a revelar la verdadera naturaleza de estos carros, los 4 vientos, y nos dará el mapa geopolítico de hacia dónde se dirige cada juicio. ¿Estás listo para la respuesta? Versículo 5. Son los 4 espíritus del cielo que están delante del Señor de toda la tierra. El ángel contestó, ellos
salen a hacer su trabajo. El motor invisible de la realidad. Zacarías ha hecho la pregunta correcta. ¿Qué son estos? Y el ángel, obligado por la ley espiritual que dice que al que busca se le revela, le entrega la llave maestra del funcionamiento del universo. El versículo 5 dice: son los 4 espíritus del cielo que están delante del Señor de toda la tierra. El ángel contestó: ellos salen a hacer su trabajo. Esta respuesta cambia todo lo que creíamos saber. Dejamos de hablar de caballos y carros para hablar de energía y autoridad. 1. El origen, los 4 vientos, el software. La palabra que el ángel usa es ruach. En el idioma original, esta palabra es fascinante porque significa 3 cosas a la vez: espíritu, viento y aliento. La revelación. Esto nos confirma que los eventos históricos no son físicos en su origen. Una guerra no empieza con un disparo, sino con un viento de odio que sopla sobre la conciencia colectiva. Una crisis económica no empieza con un banco quebrando, sino con un espíritu de miedo y escasez que se instala en la mente de las masas. El movimiento, la gematría, el estudio numérico de las letras, nos dice que la palabra ruach está conectada con la idea de descender. Estas fuerzas bajan del mundo mental, cielo, para manifestarse en tu realidad física, tierra. Son el software que se ejecuta antes de que veas el resultado en la pantalla de tu vida. 2. La autoridad, el Señor de toda la tierra. Aquí entramos en terreno delicado y profundo. El ángel dice que estos espíritus están delante del Señor de toda la tierra. La visión de esperanza. Esto significa que Dios tiene el control total. Incluso los carros oscuros, guerra, hambre, plaga, tienen que presentarse ante Él y pedir permiso. No hay caos suelto. Todo es parte de un plan de instrucción o juicio permitido. La visión crítica, la cizaña. Debemos ser astutos. El título, Señor de toda la tierra, a veces se refiere al dominio sobre lo material. Una perspectiva crítica nos advierte que el sistema religioso a menudo usa esta idea para justificar el sufrimiento. Es la voluntad de Dios, y mantenernos sumisos. La visión interior, el secreto hebreo. Pero hay una joya escondida. Numéricamente, la palabra Señor, Adon, tiene el mismo valor 61 que la palabra yo, Ani, y nada, Ain. ¿Qué significa esto para ti? Que en tu microcosmos personal, tú eres el Señor de tu tierra. Tu yo soy profundo es quien da permiso a estos espíritus para entrar o salir. Si tú, desde tu trono interior, autorizas el miedo, el carro negro entra. Si autorizas la verdad, el carro blanco entra. La misión, hacer su trabajo. La frase final es fría y eficiente. Salen a hacer su trabajo, no salen a pasear. Tienen una misión ejecutiva. La inevitabilidad. Una vez que el espíritu sale de la presencia del Señor, el evento es inevitable. Es como una orden judicial que ya ha sido firmada. El trabajo en ti. Estos espíritus trabajan en tu conciencia. El espíritu rojo trabaja rompiendo tus viejas estructuras. El espíritu negro trabaja matando tu ego. El espíritu blanco trabaja probando tu discernimiento. El espíritu tordo trabaja fortaleciendo tu resistencia. Conclusión del versículo 5. La respuesta del ángel nos deja con una verdad ineludible. Vivimos en un mundo donde lo invisible gobierna lo visible. Lo que ves en las noticias o sientes en tu cuerpo es solo el efecto de unos vientos espirituales que ya han recibido sus órdenes. Pero la gran noticia es que esos vientos no se mandan solos, responden a una autoridad. Y Zacarías nos invita a entender que, al alinear nuestra voluntad con la voluntad divina, dejamos de ser víctimas de los vientos para convertirnos en parte del consejo que entiende sus propósitos. Siguiente paso. Ahora que sabemos que son espíritus con una misión, el ángel nos va a dar el mapa de operaciones en el versículo 6. Nos dirá por qué los carros negros y blancos van al norte y los tordos van al sur.
¿Te interesa saber qué significan estos puntos cardinales en tu vida? Versículo 6. El carro con caballos negros va al norte, el carro con caballos blancos va al occidente y el carro con caballos tordos va al sur. La estrategia de cobertura total. El ángel despliega ahora el mapa de operaciones. Zacarías descubre que estos carros no corren al azar por el mundo, tienen destinos precisos. Es una invasión coordinada donde cada color, cada frecuencia de energía, es enviado a una zona específica de la conciencia humana y de la realidad global. El versículo es escueto pero revelador. Aquí desvelamos la estrategia detrás de cada dirección. El norte, territorio del silencio y la escasez. El carro con caballos negros va al norte. En la simbología antigua, el norte, Tzafón, no es solo un punto cardinal, significa lo escondido y representa la tierra del exilio, Babilonia. Es el lugar del frío intelectual y de las estructuras de poder rígidas. La misión del carro negro. Se envía a la oscuridad, la economía de la escasez y el silencio a esta zona. Tu realidad interna. Este es un ataque a tu subconsciente y a tu mente racional fría. El viento negro va allí para apagar el orgullo del intelecto y silenciar los traumas ocultos. Es el invierno necesario para que el ego muera de hambre. La trampa del sistema. Históricamente vemos que los grandes centros de poder, el norte global, suelen ser controlados no por armas, sino por la balanza del caballo negro, la deuda, el control económico y el ocultamiento de la verdad espiritual. 2. El occidente, territorio del ocaso y la seducción. El carro con caballos blancos va al occidente. El occidente es literalmente hacia el mar, el lugar donde el sol se pone. Representa el futuro desconocido, el final de los ciclos y el movimiento de la historia hacia las naciones gentiles. La misión del carro blanco. Fíjate en la táctica. Después de la oscuridad, negro, se envía el blanco, luz conquista, tu realidad interna. Es la zona de tus miedos al futuro y a la muerte, el ocaso de la vida. Allí se envía una fuerza de victoria para dar esperanza. La trampa del sistema. Sin embargo, aquí opera el gran engaño. Al occidente se le envía a menudo una falsa luz. Es la religión externa, el progreso tecnológico o la paz política que promete salvarte cuando llega la noche. El sistema seduce a Occidente haciéndole creer que es el portador de la luz, cuando a menudo es solo una conquista disfrazada de piedad. 3. El sur, territorio del instinto y la mezcla. Y el carro con caballos tordos va al sur. El sur, hacia el Negev o Egipto, es la tierra del calor, el desierto y simbólicamente el cuerpo físico y las pasiones. La misión del carro tordo. Aquí se envían los caballos manchados o mezclados. Tu realidad interna es la zona de tus emociones y pasiones carnales. Egipto representa el deseo de comodidad y placer. La trampa del sistema. El adversario sabe que no puede atacar las pasiones con frío, norte ni con pureza, blanco. Ataca con confusión, tordo. Envía una mezcla de verdad y mentira, de placer y culpa. Es la corrupción moral que busca confundir tus instintos para que no distingas entre lo sagrado y lo profano. Por eso estos caballos son llamados poderosos, porque la inercia de la carne y la confusión es una fuerza difícil de detener. La revelación del cerco. Si miramos el mapa que nos describe Zacarías, al analizarlos podemos ver que en toda su profundidad sería un video interminable. Podríamos decir que los carros han cubierto el norte, mente, intelecto, el sur, cuerpo, pasiones, y el occidente, futuro, ocaso, falsa luz. Han formado una U, un cerco alrededor del espíritu humano. Pero, si como Zacarías miramos otra vez, nos hacemos preguntas. ¿Qué pasa en el este? ¿Y dónde están los caballos rojos? ¿Han ido al este? Vamos a descartar primero esta última pregunta. Ante el cerco militar que los carros han trazado alrededor del espíritu humano, la pregunta flota en el aire, tensa y necesaria. ¿Han ido los caballos rojos al este?
Para responder a esto, debemos elevar la mirada y comprender primero la naturaleza dual de la bestia que tenemos delante, uniendo las piezas que Zacarías nos ha ido dejando desde el principio. 1. El secreto del jinete, control o caos. Si miramos solo el final de la historia, en el Apocalipsis vemos al caballo rojo suelto, portando una gran espada y con el poder de quitar la paz. Allí representa la ira descontrolada, la guerra que devora y divide. Sin embargo, si retrocedemos al principio, a Zacarías capítulo 1, encontramos una imagen muy distinta que a menudo pasamos por alto. El profeta vio a un varón, el ángel del Señor, montado sobre un caballo rojo detenido en calma entre los mirtos. Aquí reside la clave del misterio. En Zacarías 1, la bestia de la guerra está dominada. Hay un Señor que la cabalga, que tiene las riendas firmes. Esto nos enseña que la fuerza roja, la energía de la ira o el ímpetu, no es mala por sí misma. Todo depende de quién lleva las riendas. Puede ser el caos que destruye el mundo, Apocalipsis, o puede ser una fuerza disciplinada bajo la autoridad de Dios, Zacarías 1. 2. La ley de la luz y la oscuridad. Con esta distinción clara podemos entender por qué el texto sagrado confirma que los carros rojos no van al este. La razón no es estratégica, sino existencial. El este es el lugar por donde nace el sol. Es el símbolo del origen, la fuente de la luz y la presencia directa de Dios. El caballo rojo, en su misión de recorrer la tierra, sembrando conflicto, representa la densidad de la oscuridad y la turbulencia. Existe una ley física y espiritual inquebrantable. La oscuridad no puede entrar en la luz. Si intentas introducir una sombra en una habitación iluminada por el sol, la sombra no lucha contra la luz, simplemente desaparece. Deja de existir. Si el carro rojo intentara marchar hacia el este, hacia el trono de la gracia, sería aniquilado instantáneamente. La ira no tiene sustancia ante la presencia absoluta del amor y la verdad. Si profundizamos en el análisis, podríamos decir que se trata de un problema de frecuencias incompatibles. La vibración densa y baja del conflicto, el rojo, no puede resonar ni mantenerse en la altísima frecuencia de la presencia divina, el este. 3. La conclusión, la puerta del dominio. Entonces, ¿qué significa esto para tu liberación? Significa que si los caballos rojos hubieran ido al este, el sistema habría conquistado a Dios y estaríamos atrapados en un bucle eterno de oscuridad. Pero el hecho de que no estén allí nos confirma que el santuario interior es inviolable, es el único lugar seguro. Pero hay una condición para entrar. Para cruzar la puerta del este, debes recordar la lección de Zacarías 1. No puedes entrar siendo arrastrado por la ira, como en Apocalipsis. Solo puedes entrar si, como aquel varón entre los mirtos, aprendes a dominar al caballo. El este es tu lugar de salida, el antivirus de tu sistema que no deja pasar al enemigo. Zacarías 6:6 te enseña que, aunque te sientas rodeado, la puerta hacia la presencia de Dios nunca está bloqueada por los carros. La pregunta que nos queda, sin profundizar más en la relación con el Apocalipsis, ni la relación del límite que Dios puso al mar con la arena, de donde no podía pasar, ni la relación de estos 4 carros con las 4 bestias de Daniel, ni en la relación entre el caballo moteado y el leopardo. ¿Dónde van entonces los caballos rojos? Veamos el versículo 7 antes de contestar para completar la explicación. Versículo 7. Los poderosos caballos estaban ansiosos por salir a vigilar la tierra. Así que el Señor dijo, vayan y vigilen la tierra. Entonces salieron de inmediato a hacer el recorrido. La red de vigilancia total. 1. Poderosos. El peligro de la mezcla. Zacarías usa el mismo adjetivo que para los caballos moteados, la mezcla. Esto nos indica que la jerarquía enemiga opera con eficacia militar. A diferencia de la guerra abierta, rojo que se agota, la mezcla, verdad versus mentira, es una fuerza resiliente y obstinada. Y el mensaje oculto es claro. Teme menos al conflicto visible y más a la corrupción silenciosa que encadena tu espíritu sin que te des cuenta. 2.
Ansiosos, la psicología depredadora. El término hebreo Vayivakshu implica una búsqueda activa o hambre. No es nerviosismo, es una pulsión depredadora. Horror al vacío. El sistema opera en una frecuencia de urgencia, lo opuesto a la meditación. No soporta que exista un rincón de tu mente libre. Tiene la necesidad invasiva de ocuparlo todo. El acecho. Están al acecho, esperando la mínima grieta para entrar, como león rugiente a quien devorar. 3. Vigilar. La malla global. El verbo describe un movimiento repetitivo, de ir y venir, idéntico al del adversario en el libro de Job. Zacarías presencia la creación de una red de vigilancia global. El objetivo es que todo esté conectado. Si el miedo estalla en el norte, se siente en el sur. El límite. Ellos patrullan la tierra, tu realidad externa, pero no tienen permiso para entrar en el santuario, tu espíritu. Tú sigues siendo el guardián del templo. 4. La orden divina. Vayan. Nada se mueve sin permiso. Si Dios dice vayan, es porque ha llegado la fase final del campo de instrucción. Dios retira la restricción para que el mal se globalice, se sature y revele su verdadera naturaleza ante la humanidad. La ejecución es inmediata, operando a la velocidad del pensamiento. Conclusión. ¿Dónde van entonces los caballos rojos? Basado en esta vigilancia total, la respuesta es: su destino es la totalidad. El caballo rojo, conflicto, ira, actúa como la ignición global. No va a un sector específico porque es la gasolina que alimenta a los demás. Genera el caos. El mar mantiene al servidor global en modo de turbulencia, pensamientos negros, impidiendo la quietud necesaria para la meditación. Activa al negro, mente. Intensifica el juicio y el miedo, creando el escenario para la escasez. Prepara al blanco, falso salvador. Al saturar al hombre de consecuencias y dolor, crea la necesidad desesperada de una falsa paz o solución política o religiosa. El rojo se mueve por toda la tierra, respetando el límite del este para garantizar que la polarización y el conflicto nunca se detengan, manteniendo la maquinaria de los carros en movimiento perpetuo. Versículo 8 final. Luego el Señor me llamó y me dijo: mira, los que fueron al norte han desahogado el enojo de mi espíritu allí en la tierra del norte. El misterio del reposo en el norte. La visión de los carros termina no con una explosión, sino con una declaración estremecedora. Después del frenesí de los caballos ansiosos por recorrer la tierra, de repente la cámara se detiene. El ángel llama la atención de Zacarías con urgencia. Nota: otras traducciones dicen: han hecho reposar mi espíritu. Aquí se cierra el ciclo, y para entenderlo, debemos descifrar qué significa realmente que el espíritu descanse. 1. La llamada de atención. El texto dice que el Señor me llamó o gritó hacia mí. No es un susurro, es una alerta roja. Zacarías es obligado a mirar específicamente hacia el norte. Recuerda que al norte fueron los caballos negros, la escasez, la oscuridad, el juicio económico y mental. ¿Por qué mirar allí? Porque el norte, Babilonia, el subconsciente, es el centro de la resistencia. Es donde el ego humano y los imperios del mundo construyen sus torres para desafiar al cielo. Y es allí donde la batalla ha sido más feroz. 2. El secreto del reposo, Eñachu. La frase clave es: han hecho reposar mi espíritu. Si vamos a la raíz hebrea, nuach, esto significa dar descanso, aplacar o satisfacer. Pero ¿cómo pueden unos caballos oscuros y destructivos darle descanso a Dios? Aquí se revelan dos verdades paralelas, una luminosa y una terrible. La verdad de la justicia, el alivio. Imagina la justicia divina como una presa hidráulica que acumula presión, ira, celo, contra la injusticia y la mentira del sistema. Los carros negros han actuado como la válvula de escape. Han juzgado las estructuras, han derribado el orgullo y han expuesto la mentira. Al colapsar el sistema opresor del norte, la presión desaparece.
La justicia ha sido satisfecha. El espíritu descansa porque la deuda ha sido pagada. La guerra ha terminado. La verdad del sistema, la advertencia. Pero debemos ser astutos. Una lectura crítica nos advierte. ¿Qué es lo que calma al sistema? El texto sugiere que el Señor de toda la tierra, el sistema de control, se siente satisfecho cuando la resistencia en el norte ha sido quebrada por la escasez y la oscuridad. A veces, lo que el mundo llama paz es solo la quietud de la derrota. Es la paz de los cementerios. El sistema descansa cuando tú dejas de luchar, cuando tu subconsciente ha sido domesticado por el miedo o la necesidad. 3. La aplicación interior, tu sabbat mental. ¿Qué significa esto para tu batalla personal hoy? Tu norte interior son tus traumas profundos, tu ego frío y tus viejas estructuras mentales. Has enviado allí a los caballos negros, la renuncia, el silencio, la muerte del yo. Cuando el ángel dice que el espíritu ha reposado, te está anunciando la victoria final, el silencio. La fricción en tu mente ha terminado. Ya no estás peleando contra tus demonios, los has vencido por inanición, obra del carro negro, o por rendición. Ese reposo es el vacío fértil. Has limpiado el terreno, ya no hay ruido en tu cabeza. Conclusión de la visión de los carros. Zacarías 6:1-8 nos ha llevado en un viaje completo. Vimos que la realidad nace de la dualidad, montañas de bronce. Vimos las fuerzas que nos atacan y nos prueban, rojo, negro, blanco, tordo. Vimos la estrategia de cerco, norte, sur, occidente. Y ahora vemos el resultado final, el reposo. Los carros han cumplido su misión. El terreno está aplanado. El ruido de la batalla se ha apagado en el norte. Pero la historia no termina en ruinas. Dios nunca destruye por destruir, destruye para construir. Ahora que el escenario está limpio y el espíritu está en reposo, Zacarías recibe una orden extraña y maravillosa. Se le manda a hacer algo que estaba prohibido por la ley religiosa, pero que es la clave para tu futuro. Unir al rey y al sacerdote en una sola persona, algo que veremos con alegrías y comentas, gloria a Dios. Te dejo como cierre lo que Zacarías dice más adelante en el versículo 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Das Amen sehen.